tardes. Vamos a continuar el curso. Soy la doctora Esteban, internista del hospital. Primero quería pedir disculpas por parte del doctor Pallares, que tenía que estar aquí, pero como habéis visto en el programa, por un problema de agenda no puede estar. Intentaremos sustituirlo lo mejor posible. Y os quería presentar un poco la mesa redonda de ahora, que en primer lugar nos hablará la doctora Inmaculada Calvo del Hospital La Fe de Valencia. Es una pediatra de la unidad de reumatología de La Fe, muy conocida y probablemente conocida por casi todos vosotros. Un placer, Inma. Y en segundo lugar es el doctor Xavier Solanís, internista del Hospital Universitario de Bellvitge, que nos hablará sobre defectos inmunitarios y COVID. Y en tercer lugar habrá una residente nuestra, que es una residente que está rotando por la unidad de autoinmunes, es una residente de San Juan de Alicante, que nos contará un caso clínico de la unidad como muestra. Bueno, yo creo que sin más, para no entretenernos, Inma, cuando quieras. Buenas tardes a todos por estar aquí. A todo el equipo que ha hecho posible que yo viniera aquí. La verdad que es un honor para mí estar en una primera jornada de enfermedades minoritarias. Enfermedades minoritarias que para mí, pues soy una persona, para los que no me conocéis, muy implicada en enfermedades minoritarias y sobre todo en las enfermedades autoinflamatorias. Creo que son pacientes que necesitan mucha implicación, como me imagino también muchas enfermedades crónicas. Ay, perdón. Menos mal que tengo voz. A ver cómo va esto. Y luego también, pues bueno, yo creo que el hacer el esfuerzo, este esfuerzo de estar presencialmente y dejar una pantalla, pues yo creo que es la primera vez en casi 2 años, ¿no? Lo cual nos ha costado mucho y yo creo que ahora produce una cierta inquietud, ¿no? El volver a hablar en público después de esta fase tan grande, ¿no? Que hemos estado y nos hemos acostumbrado. Yo creo que al final me he acostumbrado a hacer hasta gesticular cara a una pantalla. Y bueno, pues con las medidas de prevención adecuadas, aquí estamos. Yo creo que vale la pena. Y también, pues otra cosa curiosa que me ha pasado hoy es que también hacía casi 2 años que no subía a un avión. Y de Valencia a Mallorca me he quedado sorprendida que son 20 minutos, ¿no? O sea, que ese Mediterráneo nos une pues en mi ubicación, en mi hospital, donde yo resido, y vosotros, ¿no? Y también nos une, ¿no?, a este grupo de pacientes, que esa palabra del Mediterráneo también nos relaciona. La fiebre mediterránea familiar, como sabéis, es una enfermedad minoritaria que afecta, ¿no?, mayoritariamente a personas o a individuos, ¿no?, del Mediterráneo, con lo cual es un factor más que nos une. Sabéis todos que es una enfermedad autoinflamatoria, monogénica, y que en esta clasificación, que esto va cambiando de año en año, entra a formar parte dentro de las inflamasomopatías y me imagino que también todos sabéis que es el prototipo, ¿no?, de la enfermedad autoinflamatoria. Pero, a pesar de ello, tenemos un 30% de pacientes que aún no tienen diagnóstico y sigue existiendo un retraso en el diagnóstico de 5 o 10 años. Y yo creo que ese intervalo es muy importante el reducirlo, y el reducirlo porque la complicación más importante, que es lo que luchamos cuando diagnosticamos o intentamos controlar y seguir a estos pacientes, es la amiloidosis. Como veis, es un espectro del niño al adulto importante. El 80% debutan de estos pacientes en la edad pediátrica y ese 20% en el adulto
pero hay un espectrum y hay una transición, ¿no? O sea, que realmente en el adulto se ven los nuevos casos que debutan en el adulto, más el seguimiento de todos los que debutaron en la infancia, lo cual, pues bueno, no deja de ser complicado los años evolutivos y el estricto control en el seguimiento por evitar esa complicación que, bueno, pues está Lola por aquí, no sé si alguien más de nefro, sobre todo se vive más en adultos, pero el evitar esa insuficiencia renal y esos trasplantes y esas situaciones terminales que se vive. He dividido la charla en 6 apartados y he hecho una revisión de estos últimos años, porque esto es muy cambiante, o sea, las enfermedades autoinflamatorias van cambiando de una forma muy rápida, lo cual confirma que sí que realmente hace falta personal especializado en estas enfermedades. Entonces, el primer problema que se nos plantea es cómo diagnosticamos a estos pacientes. Me imagino que todos sabéis que hoy en día estamos hacia una medicina de precisión y yo creo que este es un punto clave que hoy todos debemos de tener muy claro, donde el fenotipo es indispensable y conocer el genotipo, tanto el exoma como el genoma, va a ser de gran importancia y sobre todo guiado con un objetivo que es diagnosticar y beneficiar a nuestros pacientes. Por lo tanto, como veis, pues bueno, hay también ya una aplicabilidad de esta medicina de precisión en la fiebre mediterránea familiar. Para ello, lo más importante es conocer las manifestaciones clínicas, de las cuales yo tampoco os voy a hablar demasiado, pero bueno, sí que tenéis que conocer las 4 importantes, como es el dolor abdominal, el dolor torácico, la fiebre recurrente, la manifestación cutánea, que es la típica es la erisipela, y la artritis o artralgia. También esta enfermedad se presenta de forma episódica, con lo cual debemos de conocer los días de duración del episodio inflamatorio, pero también el intervalo que estos pacientes van a estar más o menos asintomáticos. Eso nos orientará hacia el fenotipo de estos pacientes y vamos a intentar clasificar a la enfermedad. Yo no sé si mayoritariamente aquí sois todos más de adultos que pediátricos, pero si sois de adultos conoceréis todos los criterios de Hasomer, que nosotros los hemos utilizado muy poco en pediátrico, pero como veis, ahí tenemos la principal, uno de los criterios es la amiloidosis, o sea que realmente es un criterio de clasificación muy utilizado para el adulto. Posteriormente, en los niños turcos, una gran experta como es Sesa Osen hace unos criterios ya con mayor aplicabilidad a los niños. Y si veis, tenemos los 4 síntomas que os he comentado y ahí añade la historia familiar de FMF. Y recientemente, que yo creo que sí que es muy importante que conozcáis los criterios de clasificación de Eurofiber o de Printo, en el cual nosotros estamos trabajando con ellos, en el que por primera vez también en los criterios de clasificación se tiene en cuenta la mutación genética del gen FMF, o sea, la mutación patógena. Entonces, si nosotros tenemos un fenotipo compatible con una mutación patógena y uno de los 4 síntomas que tenéis ahí, podemos diagnosticar a ese paciente de fiebre mediterránea familiar. En el caso de que la mutación sea negativa, pero tenemos presencia de 2 de los síntomas que tenéis ahí, le diagnosticaremos de fiebre mediterránea familiar. Y también unos criterios que también son muy importantes y también cuestionables, en el que participamos como grupo de expertos, en el que, como veis, este tercer punto, de 9 criterios con cumplir 6 de esos nuevos, también podremos diagnosticar a un paciente de fiebre mediterránea familiar. Cuestionable porque habla de presencia, en el que habla ya de la etnia, o sea que es un dato importante que se aporta a esta clasificación,
pero de la ausencia. O sea, que aquellos pacientes con aftas recurrentes, con adenopatías, con urticarias o con erupciones maculopapulares van a quedar descartados de dentro de la clasificación de fiebre mediterránea familiar, lo cual también es cuestionable porque en la práctica clínica nos encontramos a pacientes con fiebre mediterránea familiar y aftas recurrentes. Pero bueno, ahí lo dejo. Esto es sensibilidad y especificidad en el que vemos que en cuanto a manifestaciones clínicas hay una mayor sensibilidad de los criterios de Printo, pero en cuanto a la mutación patógena vemos que hay mayor sensibilidad, especificidad de los criterios de Printo, pero cuando las mutaciones son heterocigotas también la clasificación, los criterios de Hannover también son mayoritarios. Por lo tanto, para diagnosticar un paciente necesitamos el fenotipo, por lo cual vamos a tener la historia familiar, la historia del paciente, la historia familiar, tener en cuenta la etnia si existe, por supuesto la exploración, por supuesto los marcadores inflamatorios que ahora os comentaré y por supuesto todos los exámenes complementarios para valorar el daño de órgano que ahora comentaremos. ¿Y qué papel tiene la genética? Aquí todos hablan de mutaciones y de genes, pero esto va cambiando de forma tan rápida que hasta para mí es difícil comentaros lo que es la esencia y su aplicabilidad a la práctica clínica y al fenotipo. Por lo tanto, en estos últimos años nos faltaba, por el conflicto que nos crea, pero por lo bueno que es para los pacientes, ¿no? La secuenciación, la nueva generación, esto es que metes ahí y te sale todo el genoma del paciente. O sea que tenemos... esto va tan a prisa que de verdad que es muy difícil. O sea, se necesita una dedicación para estar al día de todas las enfermedades autoinflamatorias que van apareciendo y los genes que van apareciendo de forma tan rápida gracias pues, a todas estas herramientas de estudios moleculares que es el futuro y llegará un momento que la medicina de precisión va a ir enfocada hacia el genoma. Sabemos que también recientemente ahora ya tenemos la mutación, pero el que era patógeno ahora no es patógeno, o sea que esto también va cambiando. O sea que realmente ahora ya el genetista nos dice esto es una mutación patógena, esta es una probablemente patógena, esta es una variante de significado incierto, es una probable benigna o es una benigna. Así tenemos, pues bueno, nuestro gen, el gen de la fiebre mediterránea familiar, que tiene 10 exones, que ya hay más de 370 variantes y todo ello, pues bueno, es una cadena que nos obliga a estar continuamente pues actualizándote tanto en la clínica como principalmente en la genética. En este gen, desde 1997 que se dio a conocer hasta el 2021, pues ha hecho cambios, nos ha hecho cambiar la compresión genética, también las variaciones del fenotipo, también la patogénesis de la inflamación con todas las citoquinas que han entrado y también los criterios de clasificación como os acabo de comentar. Y también sabemos hoy en día que hay mutaciones que son muy malas, la 694, la que está localizada en ese punto del exón 10, sabemos que hay más probabilidad de amiloidosis, también tiene más probabilidad de una presentación precoz en el niño y que incluso nos puede plantear en pacientes asintomáticos el iniciar tratamiento dada la evolución que puede tener ese paciente. Ahí tenéis las mutaciones más frecuentes dentro de las variables o de los ítems que os he comentado y como anécdota, pues bueno, tenéis las patogénicas, que yo creo que la 694 es muy frecuente y es de mal pronóstico, también la localización de la 680, las de abajo son menos frecuentes, pero también nos las vemos en la práctica clínica. Y luego el R202Q, que
que eso yo creo que hasta todos los que estáis aquí, si hacéis, es muy frecuente y hoy en día los genetistas no quieren ni oír hablar de ella, la han apartado. Ya no quieren que ha pasado a ser benigna, era de variable de significado incierto y lo consideran casi como un polimorfismo. También la variable significado incierta, la 148Q, es también frecuente, la vivimos y vivimos situaciones como las que ahora os comentaré. Entonces, como problemas que vivimos en la actualidad, pues bueno, está cambiando, o sea, la variable, la mutación de significado incierto está adquiriendo más protagonismo. Estamos tratando a pacientes con fenotipo, o esa mutación, que no la consideramos patógena. La fiebre mediterránea familiar es recesiva, hay mutaciones que han pasado a ser dominantes, eso son cuestiones que quedan en estos días, en este último año, en interrogantes. O sea que la correlación que teníamos genotipo-fenotipo se nos rompe un poco con todas estas cuestiones. El hablar de una herencia recesiva y el encontrarnos con pacientes que son de herencia dominante también nos cuestiona y nos deja dudas respecto a lo que está pasando. Así nos encontramos pacientes heterocigotos con sintomatología típica de fiebre mediterránea familiar, o pacientes con el mismo genotipo pero tienen distinta manifestación clínica y distinta gravedad. Luego tenemos las variantes de significado incierto que están adquiriendo mucho protagonismo. Y luego también el entorno, ¿no? Que la epigenética. Tendremos que ver qué es lo que está pasando. Aquí en esta imagen en la que vemos, que es una imagen que se saca mucho, ¿no? El glaciar porque es muy ilustrativa, ¿no? O sea, lo que es el glaciar es los síntomas que vemos, o sea que todos esos pacientes tienen las manifestaciones típicas de la fiebre mediterránea familiar. Pero las que tenemos abajo, tenemos, como veis, los pacientes, alguno también con variantes patógenas y también de variantes de significado incierto. Entonces dices, ¿pero qué es esto? ¿Por qué? Entonces, ¿yo qué hago? Al clínico le digo, ¿qué hago? ¿Qué hago con este paciente que tiene una mutación de significado incierto y tiene clínica? O aquel que la tiene patógena y no tiene clínica, ¿qué hago? Y realmente es un problema, ¿no? Por lo tanto, la epigenética sí que podría ir solucionándonos o por lo menos respondiéndonos, lo mejor las diferencias geográficas o lo mejor porque las formas heterocigotas están manifestando, tienen sintomatología o porque en un mismo genoma podría tener distinta manifestación. Y de hecho hay trabajos, ¿no?, en la que también está la SESA-OSEN, en la que están ya investigando en el RNA y en la epigenética, y probablemente esto es pues la evolución, ¿no?, en estos días, y no solamente en esta enfermedad, sí también en muchos más. También la microbiota, ¿no? Yo creo que también puede participar, y de hecho ya hay artículos, aunque lo dejan en interrogante, pero bueno, ya empiezan a aportar también influencias o que sí que la microbiota puede interferir, ¿no?, en la actividad de esta enfermedad. Y ya lo que nos faltaba, que puedan haber pacientes con fiebre mediterránea familiar sin fiebre. Y principalmente esto nos lo podemos encontrar en los adultos. O sea que realmente ese patrón fenotípico también puede variar. Por lo tanto, y a mí esta imagen me gusta mucho, 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 y es muy reciente, en la que nos plantea 4 tipos de presentación de nuestros pacientes. Y efectivamente nos encontramos, y curiosamente, este es el menos problemático, el que tiene un fenotipo clásico, el que tiene la mutación patógena y el que tiene los marcadores inflamatorios. Señores, es una fiebre mediterránea familiar y hay que tratarlo. Y hay que hacer un seguimiento para evitar la amiloidosis. Luego podemos encontrarnos con un fenotipo clásico con marcadores inflamatorios, pero que no hay una mutación patógena. Bueno, lo podremos probablemente clasificar si tenemos 2 síntomas dentro de los criterios PRINTO que hemos comentado. Por lo tanto, este se nos puede solucionar.
Y luego nos podemos encontrar también con el fenotipo atípico, con los marcadores inflamatorios y con una mutación patógena. No me preocupa, señores, yo este paciente lo diagnostico y lo trato. Me preocupa el que tiene manifestaciones atípicas, el que tiene unos marcadores inflamatorios positivos, pero no hay mutación patógena. Este es el grupo de pacientes que nos crea dificultad en cuanto al tratamiento. También el estudio genómico en la nueva secuenciación nos ha hecho que despilfarremos, pero todos. Además, cuanto menos se sabe, más se pide. Pues lo mismo, o sea que realmente ahí hay una fiebre que recurre, estudio exoma completo. Y bueno, pues no, si hay un fenotipo clásico, típico de la fiebre mediterránea familiar, hay que hacerlo por el método Sanger, que estudia los genes más frecuentes de la fiebre mediterránea familiar, en este caso el exón 10, el 2, el 3 y el 5, y si fueran negativos y persiste una sintomatología muy clara, entonces pasaríamos a la secuenciación masiva. ¿Cómo monitorizamos a estos pacientes? Esta es una niña. Todos los pacientes que estoy y luego quiero que no estén, por favor, tengo el consentimiento de ellos. ¿Cómo los monitorizamos? Es muy importante. O sea, si tenemos asintomáticos con marcadores elevados o tenemos pacientes con marcadores elevados y asintomáticos, es muy importante que monitoricemos a estos pacientes. Esto es lo mismo que os comentaba antes. O sea, es muy importante que los padres o los pacientes tengan un calendario que se llama AIDAI, que ahora os comentaré. Y marcadores inflamatorios, le comentaba yo a Lola, que es que aquí no hacen amiloide, es que en la FE tampoco hacían, pero yo les podía pedir como 100 amiloides al año para laboratorio externo, me daba igual, porque hay que tener amiloides, hay que hacer amiloides. Si el hospital no lo hace, que lo remita al laboratorio a un externo. Pero la amiloide es una herramienta muy importante en el seguimiento. Si aquí hay enfermedades autoinflamatorias, tiene que haber control de amiloide. Ahí tenéis un mismo paciente, como la amiloide, cuando tú crees que lo tienes controlado, resulta que se dispara la amiloide. Entonces es muy importante como marcador de actividad y regular el tratamiento. Aquí tenéis también, aunque la calprotectina sérica nosotros sí que la tenemos en investigación, pero dado los resultados, yo creo que conseguiremos que se establezca como un marcador también para utilizar en el hospital. Y como veis, pues es un marcador que sí que demuestra que cuando hay actividad de enfermedad, la calprotectina sérica es muy similar a la calprotectina fecal y los resultados también son muy importantes. El AIDAI es el calendario que damos, hay 13 ítems y el paciente o los padres marcan en los últimos 30 días los síntomas que ha tenido el niño. Normalmente nosotros lo damos y lo hacen mensualmente todos los meses, ya lo tenemos integrado en el sistema de forma que puntuamos, o sea, a partir de 9, en la puntuación nos sale a partir de 9, ese paciente lo tenemos con actividad leve pero tiene actividad. También el control de daño orgánico. Es una enfermedad que puede afectar al riñón, que puede afectar al corazón, que puede afectar a nivel ocular, que puede afectar a nivel musculoesquelético. O sea, que debemos también de cuantificar el daño orgánico que tiene el paciente. Por lo tanto, hacemos un seguimiento ya en el paciente estabilizado, en el examen físico, el VAS, el EVA médico y los marcadores realizados por el laboratorio, como es la PCR y la amiloide. Y luego también, pues bueno, cada 6 meses hacemos el control oftalmológico, el control renal y el score de daño orgánico si el paciente está estabilizado. También graduamos la intensidad dependiendo de todos los síntomas que por el tiempo nos los voy a enumerar.
pero bueno, también dependiendo del número de episodios, dependiendo de la afectación de órgano, de la duración del tiempo del brote, lo que sí que está claro es que el debut precoz en la edad pediátrica es un marcador de grado de intensidad grave. También el FM50, si nosotros hacemos el EVA médico, hacemos el EVA del paciente, hacemos los marcadores inflamatorios, si hay artritis y el número de episodios, automáticamente, bueno, al menos nosotros lo acabamos de incluir también en nuestro sistema, nos calcula el FM50, que es un score de respuesta al tratamiento. El 50% de los 5 o 6 criterios que os acabo de comentar. Gertrude Darchet, o sea, ¿cómo tratamos a estos pacientes? ¿Qué hacemos con estos pacientes dentro de esa variabilidad de fenotipo y de mutaciones? Pues bueno, el objetivo, yo creo que como todo, y como comentábamos anteriormente, que yo creo que a nivel pediátrico, al menos en reumatología, es que buscamos no que esté mejor, sino que esté inactivo, o sea, frenar la enfermedad. Ese es el objetivo en cualquier enfermedad reumática, como es la IJ, como puede ser la dermatomiositis, el lupus, igual aquí. Frenar e inactivar la enfermedad y prevenir la amiloidosis. Para eso, pues bueno, seguimos intentando correlacionar, ¿no?, el síntoma y con la vía patógena, sobre todo para actuar sobre esas citoquinas y frenar la enfermedad. Así tenemos que en esta enfermedad, como sabéis, si nos metemos en la patogenia, que yo tampoco me voy a meter, pero sí que es verdad que a nivel del inflamasoma, por los agentes externos se activa o en una mutación que está ahí, que es patógena, y aumentan las citoquinas, principalmente la IL-1 y principalmente la IL-1 beta. Y pues bueno, ahí tenemos los tratamientos, ¿no? O sea, anakinra y canakinumab tienen la indicación de tratamiento en FMF en España. Canakinumab hace un par de años y recientemente anakinra. Rilonazepam en España no tiene indicación. Así, la colchicina va a ser el principal. Esto es nuestro algoritmo terapéutico que utilizamos en nuestra unidad. La primera línea va a ser la colchicina. Ahí tenéis las dosis y nos puede ocurrir que haya un adecuado control de la enfermedad, un insuficiente control o que no haya tolerancia a la enfermedad. Con lo cual, pues bueno, ya sabemos por las recomendaciones últimas que tenemos que si no hay respuesta, aumentamos dosis de colchicina mientras sea tolerable hasta llegar a la dosis máxima por edad que le podemos dar. Y si no, si hay actividad y no hay respuesta, diremos que no es respondedor, al igual si es intolerante. Por lo tanto, hoy sabemos que entre un 5 o 10% de los pacientes con fiebre mediterránea familiar son intolerantes a la colchicina. Y hay factores a tener en cuenta, sobre todo en el adulto, en el que hay mucha comorbilidad y muchas enfermedades asociadas, ¿no? Y hay una mayor interacción en el multifarmacia, ¿no?, en todos los fármacos que lleva un adulto, a diferencia del niño, ¿no?, que son como más vírgenes en cuanto a tratamientos. Por lo tanto, esto es también muy reciente, muy reciente. Todo lo que os estoy dando es súper reciente. O sea, cuando hablamos de refractariedad a la colchicina, pues puede pasar que hayan pacientes que entre episodio y episodio que toca normalizar los marcadores inflamatorios no los normalicen. O sea, que se queden asintomáticos, pero los marcadores inflamatorios sigan altos, ¿vale? Y luego que siga habiendo de 1 a 3, más de un episodio, uno o más de uno, en una etapa inferior a 3 meses. Estos son conceptos muy, 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 muy recientes. Y a pesar de todo, en el manejo de la colchicina, y yo creo que eso lo hacemos todos, ¿no? O sea, que damos tratamiento con colchicina y dices, ya está controlado. Yo creo que hasta en primaria ya hay pacientes tratados con colchicina.
¿Y qué está pasando? Pues bueno, que nos encontramos en este estudio, que además yo creo que es muy importante, que casi un 10% de los pacientes que nosotros pensamos que con la colchicina va bien, existen más de un episodio al mes. Entonces, esto, y sobre todo en la edad pediátrica, como podéis ver, o sea, en el grupo de 5 a 10 años. Y encima nos encontramos que los que tienen solo un episodio, vemos que también existe factiva, existe falta a la escolarización, existe limitación de la actividad física en esos niños. O sea que estos datos son muy importantes. O sea que cuando se da tratamiento con colchicina, realmente hay que ver si ese niño o ese adulto estamos frenándole la actividad de la enfermedad, porque si no va a seguir pasando la complicación a la cual queremos evitar. En segunda línea, si no hay un adecuado control o hay una refractariedad, trataremos con IL-1, con un anti-IL-1. Nosotros, otra opción, es anti-IL-1 y colchicina. Nosotros utilizamos anti-IL-1 y colchicina. Pensamos que la colchicina actúa previniendo también la amiloidosis. Y si hay un adecuado control, pues nada, seguimos con el tratamiento. Y si no, hay un cambio de biológico. Y la tercera línea, y me pongo directamente con canakinumab, porque he participado en el ensayo, y no desmerezco a anakinra. O sea, creo que anakinra es un fármaco que también ha demostrado eficacia, pero solamente tenemos un ensayo con placebo, además unicéntrico en 21 pacientes o 25 pacientes israelitas, y aquí tenemos un estudio, el clúster, en el que además he tenido el privilegio de participar, en el que hay 66 pacientes con fiebre mediterránea familiar y hay un 50% de pacientes representados, tanto adultos como pediátricos. Este es el clúster, que no os lo voy a explicar, evidentemente, solamente pues bueno, ver que en la fiebre mediterránea familiar la mayoría, casi un 70%, responden a la dosis de 150 miligramos cada 4 semanas, si lo diferenciamos en otras enfermedades autoinflamatorias. Y aquí veis, pues bueno, también las necesidades de dosis, cómo la fiebre mediterránea familiar podemos conseguir la inactividad con 150 miligramos cada 4 semanas y solo un 15% va a precisar 300 miligramos cada 4 semanas. Y luego la fase final es que también pues hay un estudio en el que también participamos a largo plazo, y es muy importante también pues tener la seguridad que a largo plazo esos pacientes que estamos tratando con bloqueando esa citoquina, la IL-1 beta que está aumentada, conseguimos inactividad. Como podéis ver, la mayoría de estos pacientes consiguen inactividad, y los marcadores que conseguimos que disminuyeran a largo plazo se mantienen también bajos, lo cual, pues bueno, tenemos la seguridad que la amiloidosis la estamos controlando. Este es un paciente con una fiebre mediterránea familiar y una enfermedad inflamatoria intestinal que la atribuimos a su fiebre mediterránea familiar, lo cual nos costó también, con todas las dudas de si le iba a ir mejor un adalimumab que bloquear IL-1. La primera fase dimos colchicina y hubo respuesta, pero posteriormente cómo empieza de nuevo a activarse, y entró en el estudio de la calprotectina sérica y la fecal, como se correspondía, y la verdad que con el bloqueo de IL-1 beta este paciente hace vida normal. Y estos son los estudios observacionales, que como veis, pues bueno, tanto hay de bloqueo de IL-1 beta con canakinumab como anakinra, ambos demuestran ser eficaces, y me parece súper interesante este switching, o sea, en el manejo. Y como veis, principalmente resumiendo todos estos estudios observacionales, vemos que primero se suele utilizar anakinra y posteriormente, si no va con anakinra o hay efectos adversos, como pueden ser reacciones locales o infecciones, se pasa a canakinumab. Y si no, a tocilizumab,
que ahora hay un estudio en marcha en Japón con tocilizumab en pacientes con fiebre mediterránea familiar. Con lo cual nos podemos encontrar, hay expertos que hablan de terapia a demanda. O sea, como tienen episodios, cuando tenga el episodio trato con anakinra. Cuando no tiene otro, que es la nuestra y la de muchos autores o la de muchos expertos, es la terapia continua. Y en las formas moderadas y en las formas severas, pues efectivamente hay que ir aumentando dosis y adecuando la dosis del bloqueo de IL-1 a la actividad de la enfermedad. Esta es la paciente con la enfermedad inflamatoria intestinal, como veis, tiene un aspecto buenísimo y yo creo que hacia donde vamos en esa medicina dirigida hacia el paciente hay que considerar al paciente, con lo cual la calidad de vida es muy importante. Y en estos pacientes que además tú los ves y pueden tener aspecto de que están bien, pues vemos que realmente hay un impacto de la enfermedad, tanto en el adulto como en el niño. Hay bajas laborales y hay ausencias escolares. Hay falta de actividad física de nuestros niños y una integración social con el mundo del niño. Por lo tanto, tenemos que evaluar la calidad de vida, tenemos que el QL empezar a utilizarlo y también la fatiga. La fatiga es un síntoma que nos pasa desapercibidos. La misma madre puede decir, es que me falta batería, es que mi hijo no tiene energía, es que yo tengo otro niño y no son iguales. Bueno, pues es algo que también es más, puede aparecer, no es el síntoma guía de este grupo, pero sí que es verdad que las enfermedades autoinflamatorias y la fiebre mediterránea entre ellas se caracteriza por ser, tanto en el niño como en el adulto, tener fatiga, incluso en las intercrisis, lo cual les impide hacer una vida normal. Y encima resulta que este gen de la fiebre mediterránea familiar tiene como mucha susceptibilidad, o sea que se asocia a muchas enfermedades, con lo cual ya es la dificultad máxima. O sea, si encima para mí es un adulto que tiene una espondilitis y tiene una fiebre mediterránea familiar, o los pacientes nuestros que tienen una fiebre mediterránea familiar, aparte tienen una panarteritis o una vasculitis grave o una púrpura de Schollen, que bueno, puede ser lo más, pero una dermatomiositis, o sea que realmente hay enfermedades que sí que se pueden asociar. El BSED mismo, ¿cómo diagnosticamos la fiebre mediterránea familiar? Si resulta que las aftas ahora es criterio de... Bueno, puede pasar que tengamos mutación patógena de la fiebre mediterránea familiar y tenga una sintomatología de una enfermedad de BSED, porque se pueden asociar. Con lo cual, a veces es difícil, en este caso o en la IJ sistémica, bloqueamos IL-1, pero en la espondilitis, en la enfermedad inflamatoria intestinal, o sea que realmente hay otras enfermedades donde la diana terapéutica puede cambiar y eso nos crea mucha dificultad en el manejo. Estos son nuestros pacientes con fiebre mediterránea familiar, en el que vemos, y me he dejado también, que también pueden asociar mutaciones de otras enfermedades autoinflamatorias. Pues, por ejemplo, una FMF que asocia un TRAPS, mutaciones del TRAPS o del CAPS o del HITS, con lo cual el manejo es mucho más difícil. Ya con esto acabo, Este es un paciente y os lo quería mostrar, no es un paciente que debutó muy precozmente. Este era un paciente de vida hospitalaria, era un desnutrido que no medraba, que era talla baja, hasta que hizo un día una poliartritis que yo creo que lo vio todo el hospital menos reumatología, como suele pasar. Bueno, yo creo que está cambiando un poco. Claro, cuando ya un niño no hay diagnóstico y es difícil, dice, bueno, que lo vea reuma. O sea que también esto nos está dando un poquito más de protagonismo o de ventana para los reumatólogos pediátricos. Y en este niño pasó eso, o sea que realmente nadie se había fijado porque llevaba un portacap, se lo cambiaban, empezaba con fiebre, los reactantes que subían, o sea, era un niño hospitalario. Hasta que se nos hizo la interconsulta por una poliartritis y alguien se revisó la historia y vio que efectivamente que la fiebre era episódica, que aumentaban los reactantes y que efectivamente pues, tuvo mutación patógena de la fiebre mediterránea familiar. Le pusimos anakinra hizo una reacción local importante
y hizo 2 episodios de neumonía y pasamos a canakinumab, y este es el niño. Hoy en día fue de los primeros pacientes que tratamos tanto con anakinra como canakinumab, porque aquí al principio íbamos a la búsqueda del biológico, porque no sabíamos ni dónde estaban ni con quién había que hablar por uso compasivo, todas las dificultades que hay, que farmacia dice, ¿pero esto qué es? ¿Y esto para qué lo dais? ¿Y esto qué? Bueno, pues todo esto ha ido cambiando. Yo creo que hoy en día farmacia también está por las enfermedades minoritarias y realmente yo creo que hay un apoyo muy importante para estas enfermedades. Por lo tanto, con esto quiero concluir, ¿no? Enfermedad poco frecuente, diagnóstico precoz, en el que es importante conocer las manifestaciones clínicas y las complicaciones, la asociación de estos genes, que son sobre todo el de la FMF multifactorial y que se va a asociar a otras enfermedades, conceptos clave, resistencia a la colchicina y tratamiento con bloqueo de IL-1 y sobre todo conocer la actividad de la enfermedad y la calidad de vida de estos pacientes. Con esto daros las gracias a todos. No sé si os he transmitido todo lo que quería transmitir, si me he salido de tiempo, creo que no. Y pues darle las gracias a todos vosotros, pero por supuesto a todos los pacientes, a las familias, a todas las asociaciones de pacientes, que creo que es muy importante que estén representados. Por eso me pareció muy importante lo que se ha hablado aquí en la mesa anterior, y por supuesto a mi equipo, que me facilita que esté yo aquí, porque son ellos los que están trabajando hoy allí. Y también quiero transmitir mi preocupación también por La Palma, aunque no tiene nada que ver, pero llevamos niños palmeritos de La Palma y creo que están pasando una situación muy dificultosa y que ese estrés, como enfermedad autoinflamatoria, pues activa la enfermedad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Si queréis, las preguntas las hacemos después. I ara passarà a dar su sessió el doctor Xavier Solán. Bona tarda. Gràcies, Eva, per la presentació. Gràcies, Teresa, por convidarme. Yo os voy a hablar de... Bueno, estamos hablando de enfermedades minoritarias. El COVID no lo es, desde luego, pero sí que algunos pacientes se ponen graves y el motivo sí que es una enfermedad minoritaria y puede ser debido a un defecto inmunitario. Entonces, bueno, todos sabéis que es la COVID, ¿no? Es una enfermedad nueva causada por un coronavirus nuevo que se ha extendido por todo el mundo rápidamente y a día de hoy hay más de 5 millones de muertos a causa de esta enfermedad. Está causada por un virus, ¿no? Un beta-coronavirus altamente patogénico, y un punto importante es que es un virus RNA de cadena simple. Y este virus tiene algunas particularidades, y entre ellas es que algunas de sus proteínas son capaces de interferir en el sistema inmune para buscar sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, a nivel clínico, esta es una enfermedad que en las primeras fases es debida por la respuesta vírica, por el propio virus, pero algunos pacientes evolucionan a una fase inflamatoria, que es la que da los síntomas más graves. Aquí podéis ver la diferencia entre un paciente leve y un paciente grave, ¿no? En los pacientes leves, lo que debería pasar, ¿no? Es una respuesta innata potente, rápida, ¿no? Sobre todo mediada por interferones, y esto de algún modo determina la respuesta adaptativa y hace que la respuesta de anticuerpos que el infectado esté sea adecuada y se acabe con la infección vírica. Si esta respuesta innata, ¿no? Sobre todo por interferones, es lenta, ¿no? No es potente, por el motivo que sea, la respuesta adaptativa no es adecuada, ¿no? Hay replicación del virus y esta respuesta innata se perpetúa y acaba dañando al huésped. Entonces, ¿qué individuos tienen un mayor riesgo de COVID grave? Sabemos que los pacientes varones, ¿no? Los obesos, diabéticos, hipertensos, etcétera, tienen mayor riesgo, pero como veis los riesgos estimados son más bien bajos, ¿no? Para estas comorbilidades. Sabemos también que los pacientes inmunodeprimidos tienen un riesgo algo mayor
que las comorbilidades que hemos comentado anteriormente, sobre todo los pacientes trasplantados que tienen 3 veces más riesgo, y no todos los trasplantes, sobre todo los renales más que los hepáticos, por ejemplo, pero tampoco no tenemos riesgos relativos demasiado altos. El factor que sin duda determina más la mortalidad es la edad, ¿no? Los pacientes jóvenes habitualmente no enferman de forma grave por la COVID. En cambio, ¿no?, hasta el 15% de los pacientes de más de 85 años se mueren por esta enfermedad, al menos antes de que existiera la vacuna. Todo esto ha cambiado con la vacuna. Y esto es debido a que, bueno, su sistema inmune pues, ha envejecido y, entre otras cosas, pues, tiene una predisposición algo mayor a inflamarse, ¿no?, por diferentes motivos. A pesar, ¿no?, de todos estos factores de riesgo que ya conocemos, hay una gran variabilidad interindividual entre los pacientes. Hay pacientes mayores que no se ponen graves y en cambio hay pacientes jóvenes que se ponen muy graves, ¿no? Y estos factores no nos lo explican. Entonces, ¿no?, desde el principio varios grupos, bueno, todo el mundo, ¿no?, se ha hecho la pregunta de por qué algunos individuos jóvenes y sanos hacen una COVID grave, ¿no? No les tocaría. Y aquí, ¿no?, se han hecho estudios genéticos de diferentes maneras, ¿no? Se han hecho estudios Sanger, genomas, exomas, bueno, HIWAS, etc. Y se han descrito varios genes, la mayoría de ellos tienen unos riesgos también más bien bajos, ¿no? Hay un estudio, en cambio, que, bueno, entre todos estos estudios destacaba, es un estudio del doctor Casanova, de COVID Human Genetic Effort, y aquí se estudiaron 500 pacientes, se hizo un genoma, en este caso, de 500 pacientes asintomáticos y 659 pacientes con una enfermedad grave por COVID, ¿no? Todos ellos tenían COVID, la diferencia era la severidad de la enfermedad. Y miraron genes que ya se habían descrito asociados a infecciones víricas o a gripe. ¿De acuerdo? Son estos genes que tenéis aquí, ¿no? Aquí, bueno, los que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Y un 3,5% de los pacientes graves eran portadores de estas variantes, en cambio ninguno de los pacientes asintomáticos tenían estas variantes. Y el riesgo relativo, ¿no?, como veis, era bastante elevado, ¿no?, 9 veces, incluso más de 50 veces superior. Esto, bueno, llamó mucho la atención y se ha intentado replicar. Y se ha replicado ¿no?, por otros grupos y con muchos pacientes. El primer estudio, ¿no?, es el de 4 biobancos, son 1.864 casos de COVID, 713 graves y tenían 15.000 controles. Y no se pudo replicar, solo uno de los pacientes graves tenía una variante de estas, ¿no?, de los 13 locis que hemos comentado. Y un segundo estudio, y este estudio tenía 500.000 pacientes, es del otro gran grupo, ¿no?, de investigación, que es el COVID Host Genetics, ¿no?, Initiative, y aquí estamos hablando, ¿no?, que tenían 1.300 pacientes graves, 490 moderados, etcétera, ¿no? Y tampoco no observaron que ninguno de estos 13 genes se asociaran a mayor severidad, pero en cambio sí que vieron, ¿no?, vieron que había otro gen que podía ser muy importante, que es TLR7, ¿vale? Entonces, ¿qué es TLR7? TLR7 es un receptor justamente de virus RNA de cadena simple, como SARS-CoV-2, y se expresa sobre todo en células dendríticas plasmocitoides, que son las encargadas, son los mayores productores de interferones de tipo 1, sobre todo interferones alfa. ¿Vale? Este receptor se codifica a través de un gen situado en el cromosoma X, y los primeros que asociaron COVID grave con variantes en este gen fueron un grupo holandés, y lo que veo en este grupo holandés es que 2 familias tenían hermanos varones que hicieron jóvenes sin comorbilidades y que hicieron un COVID muy graves, ¿no? Esto le llamó la atención. Entonces hicieron un exoma, en este caso, a los casos, y observaron en la primera familia una detección de 4 nucleótidos en este gen, y en la otra una variante missense. ¿Vale? Hicieron, ¿no?, los análisis in silico computacionales
predecían, ¿no?, que eran variantes patogénicas, pero además hicieron estudios funcionales y vieron que los pacientes, los portadores de estas variantes, no producían interferones de tipo 1 ni 2 de forma correcta. ¿Vale? Esto también se ha replicado en otras series. Los siguientes fueron los italianos, ¿no?, del Gen COVID Multicenter Study, 239 casos, pacientes de menos de 60 años, tenían 135 graves, 104 asintomáticos o leves, y el 2% de estos pacientes eran portadores de estas variantes, ¿no? COVID Human Genetic Effort, que inicialmente no había estudiado este gen porque no era un gen asociado a patología previamente a la COVID, vieron que un 1,8% de los pacientes de menos de 60 años eran portadores de estas variantes. Y nosotros, ¿no?, con el grupo holandés que describió, ¿no?, estas variantes, analizamos unos pocos pacientes, no tenemos los recursos que tienen, ¿no?, de estos grupos, teníamos 14 pacientes, nosotros los seleccionamos mucho más porque, bueno, no tenemos, ¿no?, los recursos que tenían los demás. Cogimos pacientes un poquito más jóvenes, sin ninguna comorbilidad y que habían estado con dispositivos de alto flujo, ventilación mecánica. Y 2 de estos 14 pacientes tenían variantes patogénicas, ¿no?, in silico para este gen. Estos no son todas las variantes descritas para TLR7. Veis que la mayoría, ¿no?, son variantes missense. Hay alguna de elección, ¿no?, como la que hemos comentado. Esto no quiere decir que es un gen que es muy intolerante a las mutaciones, y esto, bueno, simplemente pues, ¿no?, significa esto. Previamente no se habían descrito enfermedades asociadas a este gen y por eso costó un poquito, ¿no?, llegar a esta conclusión. Se sabe que no solo TLR7 sino los toll-like receptors tienen un papel biológico esencial y no redundante, ¿no? De hecho, algunos de estos receptores causan solo predisposición para una enfermedad vírica en concreto, ¿no? Se sabía que TLR3 predisponía a encefalitis herpética, ¿no?, pero no a otras infecciones. TLR7 predispone a COVID, pero estos pacientes no tienen otras enfermedades víricas, etcétera. Y también estamos hablando, claro, se han analizado muchos pacientes, se han encontrado, ¿no?, un porcentaje pequeño que tienen estas variantes, por lo tanto no son la causa de que la gente enferme, ¿no?, a nivel poblacional. Pero bueno, si seleccionamos bien a los pacientes, como hemos comentado, es posible que encontremos un porcentaje, ¿no?, bueno, que pueda tener cierto rendimiento y podría servir como un biomarcador genómico y podríamos tomar medidas preventivas terapéuticas específicas, ¿no?, en estos casos y para los familiares. Entonces, la segunda pregunta, esto es para pacientes jóvenes. Pacientes mayores podrían tener también, pero es más difícil llegar, ¿no?, a afinar y bueno, realmente sería poco rentable hacer el estudio a todo el mundo. ¿Qué pasa con los pacientes ancianos que hacen formas más severas? Ya de hace más de 20 años se sabe que algunos pacientes, sobre todo mayores, desarrollan anticuerpos que bloquean ciertas citocinas, y esto se ha llamado fenocopias de las inmunodeficiencias, porque al final el fenotipo clínico que tienen estos pacientes es el mismo que el de los pacientes que tienen defectos genéticos, ¿no?, que causan esta enfermedad. El más conocido era los anticuerpos que bloqueaban interferones alfa, y esto provocaba predisposición a infecciones tipo micobacterias, salmonella, etcétera. Y ya se había descrito anticuerpos que bloqueaban interferones alfa, ¿no? Esto sería la fenocopia de lo que hemos comentado anteriormente. Esto se había descrito en un paciente que tenía varicela zoster, solo un paciente, y se había visto que estos anticuerpos eran bastante frecuentes en enfermedades como el timoma, ¿no?, con hipogama, o una enfermedad que se llama PCET, que es el poliglandular autoinmune tipo 1. ¿Vale? Entonces, este mismo grupo, el grupo del doctor Casanova, el COVID
Human Genetic Effort, hizo lo mismo que con la genética, ¿no? Te estudió pacientes asintomáticos y pacientes con enfermedad muy severa. Y vieron que un 10% de los pacientes con enfermedad severa, con COVID severo, tenían estos anticuerpos, y en cambio ninguno de los pacientes leves asintomáticos tenían, ¿no?, los anticuerpos. Miraron también, ¿no?, llegaron a la conclusión de que, bueno, quizás determinaba la gravedad de los pacientes, ¿no?, esta diferencia tan importante. Luego miraron también sueros que tenían de pacientes antes de la COVID y vieron que un porcentaje pequeño, pero había algunos pacientes que ya tenían estos anticuerpos. Por lo tanto, son preexistentes, no son consecuencia de la enfermedad, sino que parece que ya estaban antes, ¿vale? Y vieron también que los pacientes mayores, de mayor edad, y los hombres tenían un porcentaje de anticuerpos más elevado que los pacientes más jóvenes y mujeres. Esto, ¿no?, se publicó en verano del año pasado, y este verano aproximadamente se publicó un segundo estudio, de algún modo pues profundizando más en el tema. Estudiaron pacientes no expuestos a lo que hicieron es mirar estos son anticuerpos que van dirigidos contra interferón de tipo alfa, sobre todo, y luego se tiene que mirar la capacidad de neutralización, ¿no?, a estos interferones. Ellos en el primer experimento miraron neutralización a dosis muy altas de interferones, y en este segundo afinaron un poquito más y usaron dosis más fisiológicas, ¿no? Ya tenían más información y vieron que la mayoría de pacientes con COVID no tenían esta cantidad de interferones. Por lo tanto, si bloqueaban esta cantidad, pues ya podían provocar la enfermedad. Entonces miraron, ¿no?, pacientes no expuestos, y vieron que un 1% de los pacientes de menos de 70 años tenían estos anticuerpos. En los pacientes de 70 a 80 años subía al 2,3%, y en los pacientes de más de 80 años un 6,3% de la población general. Estos son pacientes, ¿no?, que no han pasado COVID, ¿no?, los abuelos, ¿no?, pacientes de 60 70 años. Luego miraron también pacientes críticos, y vieron que el 13% de los pacientes críticos tienen estos anticuerpos, y esto se incrementaba, ¿no?, como os he comentado, con la edad, ¿no?, y hasta más del un 21% de los pacientes de más de 80 años críticos, ¿no?, que han pasado un COVID y sabemos que se ponen graves, tienen estos anticuerpos. Esto es 1 de cada 5, ¿no? Es un porcentaje muy importante. Y miraron también pacientes éxitos, y del global el 18% de los éxitos tienen estos anticuerpos, y también se incrementa con la edad. Nosotros, en estos estudios tienen muchos sueros, pero realmente hay poca información clínica. Y bueno, hicimos también un estudio en los pacientes de nuestro hospital. Teníamos que afinar, no podíamos estudiar a todo el mundo, que sería lo lógico, y fuimos a estudiar a los pacientes que tienen una probabilidad más alta de tener estos anticuerpos. Y estudiamos a los pacientes que estaban en las UCIs. Hicimos un estudio retrospectivo durante un año, marzo de 2020, marzo de 2021, pacientes adultos. El VICHE no trata pacientes pediátricos, con SARS-CoV-2 confirmada, que habían estado en unidades de curas intensivas por neumonía COVID, y que teníamos muestras, ¿no? Hicimos el estudio de las variables. En Bellvitge hicimos el estudio de ELISA, y enviamos las muestras para valorar la neutralización al grupo del Dr. Casanova a París. Y bueno, en Bellvitge han ingresado, ¿no?, durante este periodo más de 3.000 enfermos. El 12% han requerido UCI, y teníamos muestras del 70% de estos pacientes que estuvieron en la UCI. El 17% tenían anticuerpos por ELISA positivos, y la mitad de estos pacientes que tenían anticuerpos positivos por ELISA tenían la capacidad de neutralizar dosis altas de interferones. Nuestro estudio fue previo a este segundo estudio, ¿no?, con dosis más fisiológicas. Un 9,5% de los pacientes nuestros de la UCI tienen estos anticuerpos que bloquean dosis altas de interferones. Si hubiésemos mirado dosis más fisiológicas, seguramente esto sería un 12 o un 13%, igual que, ¿no?, que el estudio previo. Entonces, lo interesante, ¿no?, es que en la UCI, claro, nosotros pensábamos que los pacientes con anticuerpos quizás tendrían menos comorbilidades, porque ya tenían un motivo para ponerse graves, pero no había diferencias
demográficas, no tenían más cáncer, ni enfermedad crónica, más hipertensión, nada de esto. Eran más hombres, eso ya lo sabíamos. Tenían más leucocitos, más neutrófilos, más plaquetas que los pacientes con anticuerpos negativos. La PCR también era mayor, aunque no llegó a la significación. Y no hubo diferencias en los tratamientos que se administraron y tampoco no hubo diferencias importantes en la evolución ni en la mortalidad. Se morían igual, en los dos grupos. La única diferencia que encontramos es que los pacientes con anticuerpos desarrollaban más insuficiencia renal que los que no tenían los anticuerpos. Un poquito la conclusión es que quizá estos anticuerpos tienen sentido en fases iniciales, porque nos podrían ayudar a diferenciar, es un factor que podría ayudarnos a pronosticar los pacientes que se ponen graves, pero en curas intensivas, al menos según nuestros datos, pues ya no tienen esta utilidad. Aunque sí que podrían ayudarnos aún faltan estudios, pero quizás estos pacientes podrían tratarse de un modo distinto, ya que sabemos que tienen estos anticuerpos. Quizás con recambios plasmáticos hay alguna experiencia, inmunoglobulinas, quizás con mayor inmunosupresión, o está la posibilidad de administrar interferones diferentes a los que bloquean estos pacientes. Y nada más, como conclusión, pues decir que estas células, las células dendríticas plasmocitoides, sobre todo TLR7, pues, tienen un papel muy importante, que a los interferones de tipo 1 y a los pacientes que se ponen graves se ven disminuidos por edad, por comorbilidades, por genética, por estos anticuerpos. El propio virus también interfiere en la producción de interferones y esto hace que la respuesta adaptativa no sea adecuada, tanto la celular como la humoral, y a nivel pulmonar, que es donde afecta más este virus, pues se produce una activación continua, deleteria, de la inmunidad innata, no se produce la tormenta de citocinas, fibrosis, edema, etc. Y nada más. Este es el grupo de Bellvitge, somos clínicos. Este es el doctor Sabaté de Mallorca, de la UCI, gracias a él pues, pudimos hacer el segundo estudio. El doctor Rigo es también de Mallorca, nos hizo la estadística, y los demás son genetistas, inmunólogos. Este es el doctor Casanova, el doctor Paul Bastard, que ha publicado todo sobre estos anticuerpos últimamente, y estos son los médicos holandeses que describieron por primera vez TLR7, que nos ayudaron también a hacer el estudio genético. Y nada, gracias. Muy bien, muchas gracias. Y ahora en 10 minutos, como mucho, la doctora Lourdes Lajarra, que es residente de Medicina Interna del Hospital San Juan de Alicante, que en estos momentos está rotando con nosotros aquí en la unidad de autoinmunes de Medicina Interna. Cuando quieras, Lourdes. Vale. Bueno, buenas tardes. Intentaré ir ligera con el tiempo. Voy a presentar un caso clínico que hemos tenido recientemente en la unidad de enfermedades autoinmunes. Se trata de un varón de 19 años que desde hace 3 semanas presenta sensación distérmica, un exantema difuso y dolor en ambas rodillas, Entonces ingresa para estudio. En la exploración es bastante anodina, destacan unas adenopatías cervicales pero de características benignas. En la analítica, como podéis observar en el hemograma, tiene un aumento de los leucocitos, 18.000 leucos a expensas de neutrofilia, una LDH elevada y una ferritina mayor de 2.000, con una PCR también elevada. En definitiva, pues un aumento generalizado de los reactantes de fase aguda. Como pruebas durante el estudio del paciente se hizo una analítica general, un tórax, un TAC, que todo salió bien, una artrocentesis de rodilla también, porque presentó un derrame de características inflamatorias, una inmunología que fue negativa, y a la derecha tenéis el panel de serologías que también fue negativo. Para acabar el estudio del paciente se realizó una biopsia de piel que no decía nada definitivo, pero sí que nos permitió excluir el origen autoinmune, el origen infeccioso y también el asociado a fármacos. Finalmente, pese a no encontrar hallazgos patognomónicos en la anatomía patológica, se concluyó que por la clínica y por la AP se trataría de una enfermedad de Still atípica, un diagnóstico básicamente por exclusión.
El paciente respondió adecuadamente a corticoides y el tratamiento al alta, además de los corticoides en forma de prednisona, se le administró también colchicina y metotrexato para controlar un poco la inmunidad innata que se sospechaba que estaba disregulada. Bien, a las 3 semanas de darle el alta, el paciente volvió a urgencias, un poco con la clínica similar que presentaba al ingreso, y además también se añadía pues, un dolor torácico de características pleuríticas, ¿no? En la radiografía se puede ver un discreto aumento de la silueta cardíaca y el ecocardiograma pues, nos acabó de confirmar que tenía un derrame pericárdico. Esta es la analítica que tenía el paciente con mayor aumento de reactantes, ¿no? Más leucocitosis, más PCR, un dímero D también elevado. En definitiva, estábamos delante de un escenario inflamatorio, independientemente de que el diagnóstico a priori fuese una enfermedad de Still atípica. Se le administró, pues como he dicho previamente, la prednisona, la colchicina y el metotrexate, y luego se eligió la diana molecular de la interleuquina 6 para atacar esta enfermedad, y se eligió el tocilizumab endovenoso. La clínica mejoró, pero el paciente con la infusión de tocilizumab presentó una reacción alérgica, por lo tanto no se pudo seguir administrando. Y se decidió atacar otra diana molecular de la inflamación, como es la interleuquina 1 beta. En las gráficas de la derecha, la de arriba corresponde a los leucocitos, la de abajo a los neutrófilos. Vemos cómo disminuye hasta normalizarse, ¿no? Estos parámetros. También la VSG y la PCR también disminuyen, y el paciente es dado de alta asintomático, con buena calidad de vida y con el tratamiento con el canakinumab 150 miligramos. El paciente no vuelve a presentar brotes, pero en los controles posteriores, como también se pueden ver en las gráficas, comienzan a elevarse los reactantes. Se eleva la VSG, se eleva la PCR, también se eleva aún más la LDH y la ferritina, que ambos parámetros pues nunca habían llegado realmente a controlarse y a normalizarse con el canakinumab 150 miligramos, ¿no? Entonces, después de valorar un poco qué hacer con este paciente, porque él estaba realmente asintomático y con una buena calidad de vida, y consultando bibliografía se decidió doblar la dosis de canakinumab y administrar 300 miligramos, ¿no? Como podéis ver en las gráficas, pues la respuesta fue bastante espectacular, normalizando la LDH, normalizando la ferritina y el resto de parámetros, ¿no? Hasta aquí sería nuestro caso, pero esto nos hizo preguntarnos pues, dos cuestiones principales, sobre todo la estrategia de tratamiento adecuado en ese tipo de pacientes y cuándo considerábamos que los pacientes de este tipo estaban o no en remisión. Respecto a la estrategia de tratamiento de los síndromes autoinflamatorios, sabemos que nuestro objetivo, ¿no?, es evitar los brotes, evitar el desarrollo de daño crónico y mejorar la calidad de vida pues, con todos esos tratamientos con los que contamos, unos más genéricos como los 3 primeros o unos más concretos como los anti-TNF o los anti-interleuquina 1 o 6. Teníamos claro que con nuestro paciente estábamos evitando los brotes y mejorando su calidad de vida porque él estaba asintomático, pero no teníamos tan claro que estuviésemos evitando el desarrollo de daño crónico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento idóneo? Pues todo va a depender un poquito de lo que tengamos delante, ¿no? Si tenemos delante un paciente con una clínica inespecífica, que no tenemos un diagnóstico preciso, pues optaremos en una primera instancia pues, por fármacos de acción más general, ¿no?, como el metotrexato, la colchicina o los corticoides. Si en cambio estamos en el otro lado y tenemos una enfermedad con un diagnóstico preciso, una enfermedad genética, monogénica, una enfermedad rara, sí que ya de inicio actuaremos frente a la diana molecular administrando pues, el canakinumab o el anakinra, por ejemplo. Pues todos ellos obviamente tienen una alteración de la inmunidad innata, probablemente todos ellos tengan alterado la interleuquina 1, pero solo en ficha técnica y de primera estaría indicado solo en las enfermedades monogénicas que se han diagnosticado. Y respecto a los criterios de remisión, pues sí que sabemos que nuestro paciente está en remisión cuando tenemos un paciente asintomático con un laboratorio compatible, ¿no?, con reactantes disminuidos, normalizados. Ahí estamos en remisión, al igual que sabemos que estamos ante una enfermedad claramente activa si tiene síntomas y un laboratorio también con reactantes elevados, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos en la línea de en medio, ¿no? Si el paciente está asintomático pero los reactantes van aumentando, estamos en remisión. Si los reactantes han mejorado, pues una ferritina, por ejemplo, que ha mejorado, pero no está en parámetros, o sea, no está normalizada, podemos estar generando daño crónico. Entonces, para responder a esta cuestión, pues cogimos en la fiebre mediterránea familiar, cogimos la definición de la resistencia a la colchicina,
No me detendré mucho porque la doctora Calvo ya ha tenido a bien describirlo, así que bueno, la resistencia a la colchicina, pues bueno, la describimos como decía previamente ella, pues un paciente que lleva la dosis máxima tolerada y que aún así presenta brotes recurrentes o una elevación persistente de los reactantes o bien una proteína amiloide positiva, que en nuestro paciente fue negativa, por cierto. Y bueno, esta gráfica también la ha traído la doctora, os la comento rápido. Básicamente compara las dosis de canakinumab frente a placebo, dosis de 150 y de 300 en 3 grupos diferentes de enfermedades, la FMF, el HITS y el TRAPS. Y bueno, como conclusiones básicas, pues podemos afirmar que el canakinumab obviamente tiene efecto frente a placebo y que encima, si doblamos dosis, pues cierto porcentaje de pacientes se va a beneficiar de esta administración doble, ¿no? Y bueno, claramente hay que individualizar a cada paciente y ver un poco a qué dosis va a responder adecuadamente. Ya para acabar con el caso clínico os pongo una copia del diagnóstico, bueno, del estudio final que se le hizo de la genética. Salió una alteración del gen del TNF con un genotipo heterocigótico con un significado clínico incierto, es decir, que podemos tener pacientes que estén asintomáticos y tengan esta mutación. No queda claro si es o no una variante del TRAPS. Lo que sí queda claro es que estamos ante un escenario autoinflamatorio evidente que ha respondido de manera muy adecuada, quedándose con una calidad de vida muy buena con una dosis de canakinumab 300 miligramos. Y este es el caso. Muchas gracias. Eh, 3 minutos para preguntas porque hemos empezado tarde, pero vamos con 5 minutos de retraso. Yo podría haceros muchas, pero no sé si es mejor parar. Dime. Nosotros, la verdad que en el TRAPS, el botoncito, en el TRAPS tenemos bastantes pacientes y la verdad que esa mutación yo no me fiaría de ella en cuanto a la manifestación que tiene. Es verdad que es como en la FMF, ¿no? O sea que yo creo que realmente puede ser un STIL y que aparte pues tiene una mutación heterocigota de significado incierto que también dificulta, aunque los genetistas te dicen que es como un polimorfismo y que no le hagas caso, que es una variante benigna, sí que te crea cierta inquietud en el manejo del paciente. Y como STIL, que es una enfermedad monogénica, yo creo que también en el adulto, yo creo que el pediátrico va mucho más a prisa en cuanto a criterios, en cuanto a ensayos de tratamiento de la enfermedad de STIL en la IJ sistémica y tiene criterios de remisión, o sea que vamos muy allá y parece siempre que el niño tiene que ir después del adulto, ¿no? Y que cuesta que el adulto revise, los internistas o los reviséis los resultados pediátricos, que en este caso vamos muy por delante, ¿no? Entonces, en el STIL, o ver si es una forma monogénica, o sea, que realmente te responde al corticoide, y si no, cada vez es más y va más el bloqueo de IL-1 en primera línea. También IL-6, depende un poco, pues nosotros, a lo mejor en los más evolucionados con mucha manifestación articular, introducimos directamente IL-6, pero si no es IL-1 o bien anakinra o bien canakinumab. También tenemos mucha experiencia en canakinumab porque hemos participado en todos los ensayos, ¿no? Pero y pues lo que os ha pasado, ¿no? Que tenéis que duplicar la dosis y que TOCI, suponiendo que esto es un STIL, no ha habido respuesta y te molesta un poco, ¿no? Esa mutación que hay ahí heterocigota que hace que a lo mejor el comportamiento, que es lo que os comentaba también en la FMF, ¿no? Que cuando tienes una mutación, aunque sea benigna y aunque te incomoda a la hora de manejar el paciente. Mira, te contestaré yo, ¿no? Sí, probablemente es un estilo. El problema es intentar, en los adultos muchas veces no tenemos los criterios tan esto como con los niños, y el problema es intentar clasificar y ponerle un nombre al paciente para poderle dar un fármaco. Entonces era un poco... no te eleva la ferritina. No, si no te digo que sea un TRAPS. Yo no creo que sea un TRAPS. El problema es
es como un escenario autoinflamatorio. Entonces, al final dices, bueno, vale, un estilo atípico porque no tengo unos criterios para encasillarlo. El empezar por TOCI es un poco cuestión de protocolo del hospital farmacéutico, porque por coste y porque los utilizas todos fuera de ficha técnica. Entonces, el empezar por TOCI, aún sabiendo que no tenías que iba a fracasar, fue un paso que tuvimos que hacer. Luego ya pudimos pasar al cananicumab y cuando vieron que sabíamos que era lo que iba. Un poco la cuestión era esto, ¿no? Cuando decías que un paciente de estos con una enfermedad autoinflamatoria está en remisión, porque a este chico, a este chavalín, hubo que convencerle mucho para doblarle la dosis, porque él con el primer pinchazo de cananicumab estaba yéndose a trabajar y haciendo su vida normal y asintomático, y ya no le dolía nada y ya, pero seguíamos teniendo unas ferritinas elevadísimas. Y luego ya vino el estudio genético en el que ya pues te pone más incertidumbre, ¿no? Te dice un significado incierto de que, bueno, que si tienes una clínica que te es compatible, pues dices que está haciendo daño, pero si no, no. Fue un poco por esto. Yo, de todas formas, enhorabuena. Yo quería darle la enhorabuena aquí al compañero, que físicamente no te conocía, pero sí que he leído algunos artículos y la verdad que enhorabuena por toda la investigación y por todo lo que habéis hecho. Yo creo que un poco de envidia, ¿no? Sí. Bueno, nosotros tampoco hemos colgado un poquito, hemos puesto nuestro granito de arena, ya no somos un gran consorcio, ¿no? Pero sí que, bueno, claro, somos clínicos, ¿no? Los genetistas han dado su... ¿no? Y nosotros hemos aportado algo de clínica, ¿no? Y bueno, ¿no? Dados, ¿no? Nuestras limitaciones, claro, tuvimos que afinar mucho, ¿no? En el tema genética. Pero nosotros no hicimos un exoma, ¿no? Ni el genoma, hicimos Sangers, y los Sangers los hizo, ¿no? A sus horas libres, ¿no? Una genetista que creía en el proyecto, y al final pues tuvimos suerte, ¿no? También, porque bueno, a veces, ¿no? Apuestas por alguna cosa y no sale, ¿no? Pero bueno, gracias. Bueno, creo que ya nos pasamos mucho de tiempo. Muchas gracias por habernos dado estas charlas tan interesantes. Bueno, pues vamos ya con la última ponencia de la tarde. El doctor Alexandre Palou-Roger, del Hospital de les Bases. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer la invitación a participar en esta jornada y haberle hecho un hueco a la fibrosis quística. Y en concreto quiero darte las gracias, Teresa, y además expresarte mi admiración como médico y como gran persona que eres. Bueno, yo me voy a centrar en el tratamiento de la fibrosis quística, de los nuevos tratamientos, porque creo que realmente, como he puesto, ¿no? Del futuro a la realidad, creo que es una realidad muy buena, ¿no? Es algo que hace unos años ni nos planteábamos, pero que ha cambiado mucho lo que es la enfermedad, y me parece muy interesante hablar de este tema en este foro. Bueno, tengo conflictos de intereses, sí que he utilizado alguna diapositiva de Vertex y alguna imagen, pero nada más. Este es el guión que voy a seguir, un poquito de introducción a la enfermedad, hablaremos de la proteína y de las mutaciones, y después ya me centraré en los tratamientos moduladores. Aquí iré poniendo estudios, pero quiero pasarlos un poco rápido, porque el diseño es muy similar y tampoco quiero perder mucho tiempo, ¿no? Pero sí que centrándome en los resultados. Y finalmente una serie de conclusiones. Bueno, la fibrosis quística es la enfermedad genética grave más frecuente y letal en la raza caucásica y que afecta aproximadamente 80.000 personas en todo el mundo. Se debe a mutaciones en el gen de la CFTR,
gen que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7 y que se hereda de forma autosómica recesiva. Por tanto, los pacientes necesitan heredar 2 copias mutadas de ese gen. Es una enfermedad poco frecuente, aproximadamente la incidencia oscila entre un caso entre cada 4.500 y 6.000 pues, nacidos vivos entre los caucásicos. Aquí en Baleares, con datos un poquito antiguos, pues rondábamos esa incidencia de 1 por cada 6.000, pero probablemente en estos momentos sea menor. También la incidencia de portadores en la población no es nada desdeñable, un portador por cada entre 20 y 40 personas. Y después de destacar, que lo iré repitiendo, es la disminución de la incidencia, especialmente por la mejoría de los programas de cribado, pero un aumento progresivo de la prevalencia precisamente por la mejoría en los tratamientos. La CFTR se expresa pues, en la membrana apical de las células epiteliales en muchas partes de nuestro organismo, desde todo lo que es vía aérea, ORL, pulmones, a nivel de vía biliar, a nivel de páncreas, evidentemente a nivel de la piel, en las glándulas sudoríparas y también en el aparato genital masculino. Por tanto, será una enfermedad multisistémica con afectación a muchos niveles, desde el nivel digestivo, obstrucción a nivel de la vía biliar, insuficiencia pancreática que conlleva mala absorción de nutrientes y por tanto desnutrición, pérdida de peso, dificultad en el medro en los niños. También hay afectación del páncreas exocrino, no en todos los pacientes, pero en los pacientes que terminan desarrollando esa insuficiencia pancreática endocrina presentan una diabetes relacionada con la fibrosis quística. Después, a nivel intestinal, aparte de la mala absorción, se pueden producir síndromes de obstrucción intestinal, ya sea el ilio meconial en recién nacidos, que suele ser pues, un signo para pensar en esta enfermedad, como cuadros de obstrucción distal en adultos. También, evidentemente, las infecciones del área ORL y la formación de poliposis, y después a nivel pulmonar, pues infecciones de repetición que van provocando un daño progresivo en el pulmón, con dilatación y engrosamiento bronquial, llamados bronquiectasias, y una pérdida progresiva de la función pulmonar. A nivel de la piel, pues hay una excreción excesiva de cloro y por tanto hay pérdida hidroelectrolítica, que es importante especialmente en los meses de verano porque puede dar deshidratación, y después hay esterilidad y ausencia bilateral de los conductos deferentes en varones, y en mujeres también puede estar disminuida la fertilidad. Por tanto, estamos ante una enfermedad multisistémica que necesita el manejo en unidades especializadas y multidisciplinarias en las que participan tanto pediatras como adultos. La enfermedad pulmonar en estos momentos es la que tiene el mayor coste sociosanitario y además es la que marca el pronóstico de la enfermedad. Pero los avances en el tratamiento nos hacen hablar ya de una supervivencia mayor a los 50 años y que el número de adultos aumentará en un 75% en los próximos 10 años. Esto estaba publicado en 2015, nos estamos acercando aproximadamente en el registro americano, los datos de 2019 creo que ya estaban en un 68% de adultos respecto a los pediátricos, ¿no? Algo que ha llegado a ser realidad en los últimos años. Y creo que esta gráfica describe perfectamente pues, la situación en la que estamos. Vemos cómo ha ido aumentando el conocimiento que tenemos sobre la enfermedad hasta la identificación del gen a finales de la década de los 80. Pues la supervivencia ha ido aumentando con la aparición de tratamientos, desde los enzimas pancreáticos hasta los tratamientos antibióticos, evidentemente, y después la aparición posterior pues, de la mejora de los sistemas de cribado, la mejoría de los enzimas, la aparición de antibióticos nebulizados para tratar la infección bronquial crónica, y con todo esto pues nos situamos, no sé si hay, más o menos, ¿no? en una supervivencia de los 35 años de edad. Aquí en amarillo han aparecido lo que llamábamos modificadores, correctores, moduladores de la CFTR, ¿no? Y que probablemente su aparición y sobre todo la aparición más reciente de los correctores de nueva generación probablemente hagan que la supervivencia aumente mucho más. Y vamos un poco al problema de la enfermedad. La proteína CFTR es una glucoproteína de transmembrana, es un canal de cloro que consta de 5 dominios, tiene 2 dominios transmembranas, son hélices alfa hidrofóbicas, que son las que forman
el poro y que tienen aminoácidos cargados positivamente. Después tenemos dos dominios de unión a nucleótidos que regulan la apertura y el cierre del poro mediante la unión a moléculas de ATP, y después tenemos un dominio regulador que también controla la apertura y el cierre del canal mediante fosforilación por una proteína quinasa. De manera que el canal actuaría de esta manera. Se produciría la fosforilación del dominio regulador, permitiría el cambio de conformación de los dominios de unión a nucleótidos y la unión de una segunda molécula de ATP, y provocaría la apertura del canal y la salida de cloro, y posteriormente volvería a una situación de reposo. Por tanto, como ya he dicho, la CFTR es un canal de cloro, ¿no?, que tiene unas características específicas de actividad, está regulada por AMP cíclico, de selectividad, o sea, permite el paso de aniones monovalentes, y de permeabilidad específica al cloro. Pero además actúa de transportador transmembrana de otros aniones poliatómicos, como el bicarbonato, el acetato, por ejemplo, también el transporte del glutatión reducido, y además regula otros canales iónicos cercanos, como los canales de pseudoepiteliales o otros canales de cloro también dependientes de AMP5. Por tanto, es una proteína más compleja de lo que pensábamos inicialmente. Y en cuanto a las mutaciones, se han identificado aproximadamente unas 2.000 mutaciones, depende de lo que leáis, hay más, hay menos, y aproximadamente de estas unas 240 serían causantes de fibrosis quística. Todas estas se recogen en la Cystic Fibrosis Mutation Database, que se puede consultar, y siendo la primera mutación y más conocida por todas la F-delta 508, ¿no?, que en España pues afectaría aproximadamente, o estaría presente en aproximadamente un 60% de los pacientes. Esto cambia a nivel de los diferentes países. Por ejemplo, si nos vamos a Estados Unidos, sí que hay más frecuencia de esta mutación, ¿no? Por tanto, bueno, esto puede tener implicaciones a la hora de los tratamientos, como veremos más adelante. Clásicamente se habían descrito 6 tipos de mutaciones, y aunque hace unos años se introdujo una nueva mutación que realmente se podría incluir dentro de la clase 1. ¿Vale? Y vamos a verlas un poquito con más detalle. Empezaré por la última, que es la mutación clase 7 o 1A. En estas mutaciones generalmente se produce por grandes deleciones del gen y prácticamente no se produce el RNA mensajero, por tanto no llega a producirse ninguna proteína, y por tanto es una mutación grave que provoca un defecto cuantitativo de proteína. Se llaman mutaciones no rescatables porque no tenemos ninguna terapia que nos permita corregir este paso. Después tendríamos las mutaciones tipo 1 o 1B. Estas lo que producen sería un codón de parada prematuro en el RNA mensajero, de manera que cuando el ribosoma empieza a traducir la proteína, se para de forma precoz, tenemos una proteína corta y no funcionante que se degrada, ¿no? Y por tanto no hay proteína en la superficie celular. Generalmente se deben a mutaciones tipo nonsense o del cambio del marco de lectura, y que aproximadamente afectan entre un 5 y un 10% de los pacientes con fibrosis quística. Las de tipo 2, que son las más frecuentes y a la que pertenece la F-delta 508, básicamente son mutaciones que lo que producen es una proteína que se pliega mal por una alteración entre la interacción entre el dominio transmembrana y los dominios de unión a nucleótidos, y por tanto al vehiculizarse a través del retículo endoplasmático se detecta como proteína anómala y se degrada. Generalmente se debe a mutaciones tipo missense o a delecciones, y como he dicho, pues son de las más frecuentes. Después, en cuanto a las mutaciones de la 3 a la 6, en estas sí que la proteína consigue llegar a la superficie celular, pero de alguna manera no funciona o hay poca proteína. Las mutaciones de clase 3 son las que se llaman mutaciones tipo gating, que hay un problema en la apertura del canal. Por tanto, hay proteína en la superficie, pero no consigue abrirse. Por tanto, tenemos una proteína que no funciona. Tanto las de tipo 1, 2 y 3, las 3 primeras son las más graves y por tanto las que dan fenotipos de pacientes con mayor gravedad. Después tenemos las de clase 4, que tenemos una proteína que llega, que se abre, pero hay una alteración en la conducción y por tanto, aunque hay cierto paso de cloro, su función está reducida.
Después las de clase 5 simplemente se produce menos proteína, o sea, hay proteína y es funcionante, pero hay menos cantidad. Y después las de tipo 6 son mutaciones que producen una inestabilidad de la proteína cuando está en la membrana y por tanto se degrada de forma más precoz. Hay como un turnover mayor en la superficie celular. Esto también puede afectar a canales cercanos a la proteína y por tanto también altera su función. Funciona, pero menos. Como ya he dicho, tenemos mutaciones más graves, menos graves y por tanto su presencia o su combinación en los pacientes nos dará diferentes fenotipos. Podemos hablar de pacientes o de afectación de la CFTR en que no hay prácticamente actividad de CFTR, lo que conoceríamos como minimal function, o bien puede haber mutaciones que tengan una actividad residual. Y aquí entra el papel de los modificadores de la CFTR. Bueno, de forma muy resumida y global, son pequeñas moléculas que lo que harían sería actuar en alguno de estos pasos de la formación de la proteína, corregirlo para que la proteína pues, llegue a la superficie y funcione. Se administran vía oral, ya sean comprimidos en granulados específicos para pacientes pediátricos. Se metabolizan por el hígado. Los correctores pueden actuar como inductores del citocromo P450, mientras que el ivacaftor, que es un potenciador, es un inhibidor débil. Por tanto, hay que evitar sobre todo el consumo concomitante con otros fármacos que sean inhibidores de la citocromo P450, como por ejemplo los antifúngicos azoles, que a veces pues, necesitamos utilizarlos para tratar infecciones fúngicas en estos pacientes. En estos casos hay que ajustar las dosis. Y evidentemente hay que monitorizar la función hepática. De forma general también os diré que son bien tolerados. Los síntomas más habituales suelen aparecer al principio, sobre todo por el inicio de producción de un moco más fluido, incluso más cantidad, que hace que los pacientes incluso a veces se diagnostiquen de agudizaciones tras el inicio de estos tratamientos. Pero de forma global son síntomas que suelen mejorar con el tiempo, no son graves y en los estudios prácticamente no hay abandonos por eventos adversos graves y que suelen desaparecer progresivamente con el tiempo. Y si lo preguntáis, sí, son carísimos. Bueno, un poquito para que veáis cómo funcionan. Tendríamos amplificadores. ¿Estos qué harían? Aumentarían la producción de RNA mensajero para obtener más proteína. Hay fármacos en estudio, pero no hay fármacos aún en el mercado. Hay supresores del codón de parado. Estos actuarían en las mutaciones de tipo 1 y lo que harían sería un poco como obligar o facilitar al ribosoma pasarse ese codón de parada y conseguir una proteína, madura. Hubo un fármaco en estudio, el Ataluren, que llevó al inicio de los fase 3, pero al final fracasó y en estos momentos que yo sepa no hay ningún otro fármaco. Pero un poco la idea del mecanismo me parece muy interesante. Después tenemos los fármacos correctores. Estos lo que harían sería estabilizar la proteína, o sea, actuarían las mutaciones de tipo 2, estabilizarían la proteína, permitirían que se plegara de forma adecuada y que ésta llegara a la superficie celular. Después tendríamos los potenciadores, que actuarían en las mutaciones de 3 a la 5 y lo que harían sería facilitar o potenciar la apertura del canal y mantenerlo más tiempo abierto. Tanto de correctores como potenciadores, como veréis, son los fármacos que ahora tenemos en el mercado. Y después otro grupo serían los estabilizadores, que lo que harían sería reducir un poco el recambio de proteína en la superficie. También hay fármacos en estudio, pero no hay en el mercado. Esto es un poco la pipeline del desarrollo de fármacos de la Cystic Fibrosis Foundation. Como veis, en el lado izquierdo hay cuatro fármacos aprobados, hay algunos que aún están en estudio, pero por desgracia muchos se han quedado por el camino y no están todos. Y vamos un poquito a los tratamientos. Empezamos con el ivacaftor, que está indicado para tratamiento de las mutaciones de clase 3, fue el primer modulador aprobado. Como ya he dicho, lo que haría sería facilitar, o sea, forzar un poco la apertura del canal, aunque aquí en el esquema... Bueno, en el esquema de abajo sí que hay
Sí que necesitaría que se produjera la fosforilación del dominio regulador, pero después es capaz de facilitar la apertura del canal independientemente de que sea una o no una segunda molécula de ATP. Está indicado tanto en adultos y niños con una serie de mutaciones clase 3, mutaciones, como ya he dicho, de gating, y que podría cubrir aproximadamente un 8% de los pacientes con fibrosis quística. Muy rápido los estudios. El estudio STRIVE fue en pacientes de 12 años o mayores y el ENVISION en niños de 12 años con una mutación G551D, función pulmonar entre un 40 y un 90%. Se comparó el Evacaftor 2 veces al día con placebo, 48 semanas, y al final del estudio, como en los estudios posteriores, se ofreció a los pacientes continuar con un estudio abierto longitudinal de 96 semanas, sobre todo específicamente para ver efectos secundarios, ¿vale? En cuanto al grupo de tratamiento, pues los resultados son bastante espectaculares, teniendo en cuenta otros tratamientos en otras enfermedades pulmonares. Mejoró la función pulmonar en casi un 11%, disminuyó los niveles de cloro en sudor en casi 50 milimoles litro, mejoró la calidad de vida, redujo las agudizaciones un 55% y aumentaron además de peso casi unos 3 kilos. En el ENVISION, que eran niños, los resultados son superponibles, pero no hubo cambios significativos ni en la calidad de vida ni en la tasa de agudizaciones. Aquí los datos, ¿no? Como vemos, la función pulmonar, prácticamente casi un 11%, la reducción del tiempo hasta la aparición de exacerbaciones, tanto a la semana 24 como a la 48, mejora en la calidad de vida y en la ganancia de peso. Como os he dicho, en el estudio PERSIST se ofreció a los pacientes continuar, y lo que hicieron fue que los pacientes que estaban en tratamiento continuaran con tratamiento, mientras que los pacientes que habían recibido placebo se les cambió a tratamiento activo. No voy a hablar de efectos secundarios en todos los fármacos, porque todo es muy parecido. Cuando quitamos sobre todo lo que serían las agudizaciones o infecciones bronquiales, los efectos secundarios son bastante similares: elevación de enzimas hepáticos, molestias abdominales que suelen desaparecer con los días de tratamiento. Pero sobre todo lo que quería destacar es que hay muy pocos pacientes en los estudios que realmente abandonen por efectos adversos. O sea que de forma global diré que son fármacos bien tolerados. Y aquí los resultados del PERSIST. O sea, los pacientes a los que se les dio el Ivacaftor que habían recibido placebo, evidentemente mejoraron la función pulmonar y se pusieron a niveles similares a los pacientes que ya habían recibido el Ivacaftor. Y superponiendo las curvas hasta el tiempo hasta la primera exacerbación, se mantuvo ese enlentecimiento, además de mantenerse todos los ítems que ya se habían, los endpoints que se habían conseguido en los estudios previos. Nos vamos ahora a tratamientos combinados. La primera pregunta es: ¿por qué tratamientos combinados? Bueno, nos vamos a referir especialmente a la mutación FDLDA508, mutación de tipo 2, alteraciones en el plegamiento de la proteína, como habíamos comentado. Cuando se empezaron a estudiar los correctores en monocomponente, se vio que sí, efectivamente en los tejidos celulares llegaba proteína a la superficie, pero no funcionaba, su función seguía muy disminuida. Por tanto, cuando eliminábamos ese paso, esa mutación tipo 2, se comportaba como mutación tipo 3, no se abría el canal. Solución: asociarle un potenciador para que forzara la apertura de ese canal, ¿no? Y así nació la primera combinación, que era el Lumacaftor como corrector y el Ivacaftor como potenciador, ¿no? Fue la primera combinación aprobada tanto por la FDA como por la EMA. Como ya he explicado, los correctores lo que hacen es estabilizar las interacciones de la proteína y facilitar que se pliegue, que se puede procesar, ¿vale? Está indicado solo en pacientes homocigotos para la FDLDA508, y de forma resumida os diré que esta combinación probablemente sea un poco la menos efectiva, ¿vale? Parece ser que la interacción tanto como con el Lumacaftor, que es un inductor del citocromo P450, como el Ivacaftor, que es un inhibidor, dan un perfil tanto de seguridad, de efectos secundarios, un poquito por debajo de los demás, pero bueno, fue el primero y hay que darle su mérito. Os pongo los estudios en fase 3, el Traffic y el Transport, que además se hicieron estudio de dosis de 400 2 veces al día o de 600 una vez al día, combinado con Ivacaftor y comparado con placebo.
Este fue en niños mayores de 12 años, homocigotos para la F-delta 508 y con una función pulmonar entre el 40 y el 90%. Posteriormente se les ofreció participar en el estudio de extensión, el PROGRESS, a los que se pasó también o a la rama de 400 cada 12 o de 600. Incluyó prácticamente un poco más de 1.100 pacientes y me voy directamente a los gráficos en el que vemos que a nivel del cambio la función pulmonar mejoró con las dos posologías, el tiempo de reducción hasta las exacerbaciones, hasta la primera exacerbación también fue mejor que placebo y después también redujeron las exacerbaciones tanto que requerían ingreso hospitalario como necesidad de antibióticos endovenosos. El perfil mejor fue el de 400 cada 12, que es el que se ha comercializado. Del estudio PROGRESS, que es el de extensión, solo destacar dos cosas: que los efectos secundarios se mantuvieron pues consistentes con la primera parte, y es verdad que en este tratamiento hubo más efectos secundarios respiratorios que en placebo, pero sobre todo esta curva me gusta en cuanto a que se comparan los pacientes que habían recibido este tratamiento en cuanto a su función pulmonar, a la pérdida de función pulmonar respecto a pacientes en vida real, ¿no? Y vemos que hay una importante disminución de lo que sería la pérdida de función pulmonar. Ya no solo es importante ganar en estos pacientes, es muy importante que la pérdida de función pulmonar sea lo más lenta posible. Posteriormente, otra combinación mejor con un nuevo corrector, que es el tezacaftor, que también se aprobó en 2018 por la FDA y por la EMA. Es lo que llamaríamos un corrector de segunda generación, que mejoraría el perfil farmacocinético del lumacaftor y con muchos menos efectos secundarios, ¿vale? Este está indicado en pacientes tanto homocigotos por la F-delta 508 como heterocigotos con esta mutación, junto a otras mutaciones que tienen cierta función residual, ¿no? Las que describo aquí, después se han ampliado a algunas más. Los estudios en fase 3 del EVOL se comparó con placebo, también hay estudio de extensión, en este caso 510 pacientes, también de 12 años y mayores, y en este caso eran homocigotos para F-delta 508. También, como vemos, mejoró la función pulmonar casi en un 4%, también redujo el tiempo hasta la primera exacerbación, no hubo diferencias significativas en cuanto al índice de masa corporal, pero sí que también mejoró la calidad de vida y disminuyó el cloro en sudor. Y aquí vamos al pepino de la colección, la triple terapia, ¿no? Probablemente lo que realmente, o el tratamiento que realmente cambie bastante la realidad de la fibrosis quística, ¿no? Se aprobó por la FDA en 2019, un año después por la EMA, y esta combinación incluiría el corrector tezacaftor, del que ya hemos comentado, un potenciador, el levacaftor, y un corrector de nueva generación, el elexacaftor, ¿vale? En los estudios en fase 2, en pacientes mayores de 18 años, mejoró la función pulmonar casi en un 14%. Tiene efectos adversos pues similares, pero es verdad que no son muy graves. No hubo abandonos en los estudios, o prácticamente no hubo abandonos, y se toleran bastante bien. Los efectos adversos son los mismos que en los demás. Y esta terapia se conoce como terapia moduladora altamente efectiva. No solo he puesto un estudio porque ya os debo tener cansados, ¿no? Un fase 3, en este caso eran pacientes mayores de 12 años, portadores de una mutación F-delta 508, y la segunda mutación era una mutación pues, de minimal function, misma función pulmonar entre 40 y el 90% y de 24 semanas. Incluyó 403 pacientes. El endpoint primario fue la función pulmonar a las 4 semanas y vemos que mejoraba 13,6%. Y todos los endpoints secundarios, tanto a las 24 como tanto a las 4 como a las 24 semanas, mejoró la función pulmonar casi un 14%, disminuyeron las exacerbaciones, disminuyó el cloro en sudor y mejoró la calidad de vida. Ahora estamos hablando de un 14%, o sea, esto no hay ningún tratamiento en la EPOC, en el asma o en ninguna enfermedad respiratoria que lo mejore. Si nos vamos un poquito, ya no es que mejore alrededor de ese 14%, es que si vamos a esta gráfica en que vemos un poco lo que mejoró individualmente los pacientes, o sea, estamos hablando de que hay pacientes que mejoraron más de un 30% de la función pulmonar.
Como os ha comentado Alba, ella mejoró un 25%. O sea, estamos hablando de barbaridades en cuanto a mejora de función pulmonar. Y hay que tener en cuenta que no es lo mismo empezar a tratar a un paciente con una función pulmonar de un 40% a un paciente que tenga un 80%. No es lo mismo empezar a tratar a un paciente de 12 años con poca repercusión a nivel estructural pulmonar que a un paciente de 40 años que probablemente tenga bronquiectasias bilaterales. Pero estamos viendo respuestas muy, muy buenas. También redujeron las exacerbaciones que requerían antibióticos endovenosos, que requerían hospitalización, y mejoró la calidad de vida, ¿no? Por tanto, un poco como conclusiones, 2 diapositivas y ya termino. Creo que hay un cambio en esta enfermedad, una enfermedad que era de alta mortalidad, pero estamos en un cambio que ya está aquí, que ha sucedido en los últimos años y que lo estamos viviendo. Seguir defendiendo el manejo multidisciplinar, probablemente ahora más que nunca, porque no sabemos muy bien qué pasará con el tiempo, cómo podemos quitar otros tratamientos o si tendremos que quitarlos, ¿no? Y como ha sido un día un poco de reivindicación, yo quiero decir que el manejo multidisciplinar lo decimos todos, ¿no? Esto hay que manejarlo, vale, pero ¿quién pone los recursos? ¿Quién pone la gente? ¿Quién pone el tiempo? Yo os lo diré, o sea, esto lo pone médicos, enfermeras, que en tiempo, cuando han terminado su tiempo asistencial, intentan llevar esto adelante. ¿Por qué? Porque es lo mejor para los pacientes. Que nos reunamos, que discutamos cada caso y que decidamos qué tratamiento hay que poner. ¿Por qué? Porque en FQ ya no estamos hablando de tratamientos sintomáticos. Oiga, le voy a poner esto para el dolor. Oye, te voy a dar un Ventolin para no que te ahogues. No, no. Vamos a decidir según tus mutaciones y según cómo estés, un tratamiento totalmente personalizado. Y el objetivo es que no estamos cubriendo a todos los pacientes, por tanto hay que tratarlos a todos. Y el futuro, pues yo creo que lo describe muy bien esta gráfica del report anual de pacientes de la Cystic Fibrosis Foundation en Estados Unidos, ¿no? Que empezamos un poco en el principio y dice, bueno, tenemos el gen mutado, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Lo podemos reparar, restaurar o reemplazar, ¿vale? Ahora diría que estamos un poquito aquí. Tenemos técnicas que reparan o modulan, pero no estamos, tenemos algunos, pero queremos más. ¿Por qué? Porque no estamos cubriendo a todos los pacientes. Aquí hay que plantear otras terapias, no sé, terapias con mRNA, con nucleótidos, no lo sé. Y después siempre tenemos aquí la terapia génica, ¿no? Como en todas las enfermedades monogénicas, que está ahí. ¿Y por qué está ahí desde hace muchos años? Bueno, porque no es tan fácil, ¿no? Hay técnicas de edición de genes y se hacen in vitro, incluso de transferencia de genes, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque hay que determinar bien a qué células, en qué órganos y o sea, si es, la llevo solo al pulmón y corrijo el pulmón o intento cambiar todas las células del organismo. Y después otros problemas que tenemos es cómo lo transportamos, cómo lo administramos y cada cuánto tiempo lo administramos, ¿no? Y en eso hay, pues, va habiendo muchos estudios. Por ejemplo, hay estudios, pues, cápsulas proteicas de virus modificadas, nebulizadas, que consiguen mejorar la función a nivel pulmonar. Pero si miramos un poco la pipeline de la CFF, vemos que los tratamientos de terapia génica están un poco ahí en fases muy precoces. Pero bueno, al final el objetivo es, como dice aquí, curar la enfermedad de alguna manera. Hace 2 años estábamos con esto, que parece que no llegaba nunca. Tenemos la triple terapia que esperemos que a principios del año que viene finalmente la podamos tener, y no solo como uso compasivo o en programas de las propias compañías. Pero bueno, es una realidad que parecía que no llegaba y poco a poco va llegando, y yo creo que nos da sobre todo mucha esperanza. Muchas gracias. Hola. Bueno, no me dedico a nada de estas enfermedades, tan solo soy vecina de la gente que se dedica a estas cosas, pero ¿quién va a pagar estos fármacos con unos precios, alguno de ellos que ni tan solo nos han puesto precio? Porque los pacientes los tenemos. A mí me gusta mucho una frase que he leído hace relativamente poco, que estamos pasando de la genómica a la personómica. ¿Y cómo vamos a hacer el cambio de cultura de que ya no es tengo un tratamiento para todos? No todo sirve para todos.
tendremos que seleccionar, tendremos que decidir e incluso tendremos que decidir muchas veces de si sí, de si no, de ver cómo, no sé, ¿tú qué opinas? Que estás dando estos tratamientos, ¿los podemos dar a todos independientemente? ¿Tendremos que empezar a valorar cosas tan importantes como una valoración integral de verdad? Me agradaría saber si tiene opinión. Gracias. Bueno, ¿quién lo va a pagar? No lo sé, ¿no? Yo no, o al contrario, lo pagaremos todos. A ver, igual en estos tratamientos, realmente la indicación del tratamiento es una mutación. Si el paciente tiene la mutación, tiene la indicación. Aquí no entra la función pulmonar. O yo qué sé, si tiene una pseudomonas o no la tiene, ¿vale? Y por ejemplo, a mí me interesaría más que sea un paciente cumplidor, que sea un paciente que no se deje el tratamiento, que sea un paciente que incluso antes de empezar ya sea un buen paciente. Y es lo que le digo a mis pacientes: tú la indicación la tienes, me parece bien, pero sobre todo los que yo veo que son adultos ya llegan y tienen enfermedad pulmonar, tienen enfermedad pancreática, tienen diabetes. Esto no es me lo tomo y me lo curo. Esto es me lo tomo y mejora un 25% y me cambia la vida. Porque no voy a trasplante, porque no me ahogo, porque puedo llevar una vida normal y porque puedo ir a trabajar. Pero sí que es verdad que valen mucho dinero y hay que plantearse si hay que parar o no hay que parar. De hecho, en estos tratamientos pues se está recogiendo en el Ministerio, en el Valtermed, se está viendo, pues están recogiendo función pulmonar, exacerbaciones, para ver realmente si están funcionando, ¿no? Un poco porque no funciona en todos los pacientes, pero al final, si me preguntas qué indicación tiene esta. ¿Hay que sentarse y discutir todos si hay que dar este tratamiento a cada paciente? Pues probablemente sí, pero si nos ponemos también al lado del paciente, oye, tú tienes un tratamiento para tu mutación y te va a mejorar la vida, la hostia. Yo lo quiero. Me da igual si hasta ahora he cumplido o no he cumplido, pero yo lo quiero, porque no tengo el mismo derecho que otro. Claro, es que esto son cuestiones éticas, y que hay que valorar y que es difícil valorar. Y muchas veces el que hace la indicación es el culpable. De si le da al clic a la red y le dice, oye, me voy a gastar 200.000 euros al año, pim, tranquilamente. Hombre, es una responsabilidad y por eso lo de las unidades multidisciplinares y que no son gratuitas ni tal, sí, se hacen por amor al arte, pero implican un tiempo y un desgaste y a veces tomar decisiones que pueden ser duras. Y yo creo que sí, que aparecen como frases y lo decimos y ¿por qué no? Y lo dicen políticos y lo dice mucha gente, pero al final eso hay que hacerlo. Y hay que poner los recursos, no es solo pagar un fármaco, es todo lo que hay detrás. Y aquí es un poco mi reivindicación, que también es la tuya. Bueno, yo soy Carlos, soy el director de la Fundación Respiralia y de la Asociación Balear de Fibrosis Quística, con lo cual hablo de la parte del paciente, ¿no? Primero agradecer a Alex todo el esfuerzo que está haciendo, todo el equipo de neumología con las personas con fibrosis quística, pero habéis dicho algo muy importante. Igual que vosotros decís, hay que valorar el parar el tratamiento caro si esa persona no cumple, os diré que en la asociación, en la fundación, estamos en la misma línea. De hecho, hemos incorporado lo que es una palabra que no se suele utilizar, pero es la corresponsabilidad del paciente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como asociación, igual que el hospital, recursos limitados. Lo que no podemos permitir es que tengamos a profesionales muy bien formados que dedican un tiempo que no pueden dedicar a sus familias para atenderlos y que ellos luego en su casa, porque la fibrosis quística necesita tratamiento cada día en su casa, y nosotros les decimos, si no cumples, te vamos a suspender el servicio temporalmente. O sea, que lo que decís vosotros me parece que tiene toda la lógica del mundo y se debería aplicar siempre. Estáis aquí para dar lo mejor.
pero el paciente tiene su responsabilidad, y más en enfermedades como estas, que no es solo tomarle la pastillita y ya está, no es solo venir a la asociación y recibir una sesión de fisio, tienes que hacer fisio en casa, tienes que hacer el tratamiento en casa, lo tienes que hacer bien, tienes que ser puntual. Si no lo haces, me parece perfecto que suspendáis el tratamiento. Si tienen una posibilidad de mejorar la calidad de vida, yo apuesto por el tratamiento. Y eso es así, o sea que cuando tienes... A mí a veces un padre me dice, ¿qué haría usted si fuera su hijo? Yo tratarlo. Y lo trato y lucho por conseguir los tratamientos más eficaces y ir a las consejerías y demostrar que ese es el tratamiento y que pues hay que ver cómo se consigue el dinero. Pues habrá que hacer repartos, lo mejor pues quitar recursos de otros sitios, pero creo que la salud es lo más importante y si hay un tratamiento que mejora la calidad de vida hay que ir a por él. Hay un cambio de pediatría a adultos. En pediatría cumplen, en adultos dejan de cumplir. Sí, sí. Los niños que llevan un tratamiento continuo, es verdad que pero es difícil, pero bueno, pues habrá que interactuar con la no sé, de alguna forma, ¿no? Sí, probablemente. Y a mí me parece importante que si no cumple ese cambio de tratamiento, sino yo creo que un adulto, si quiere mejorar en su vida, será cumplidor, y si no cumple, pues bueno, él le está despidiendo, no la tratamiento. La transición yo creo que es importante, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tenemos una unidad como tal de fibrosis quística y siempre, al final se hace, no se hace mal, pero se podría hacer mejor, ¿no? Claro, si tienes un paciente que no cambia, o sea, que sigue siendo cumplidor, que acepta su responsabilidad, que los hay, muchos, perfecto. Cuando hay un paciente que lo coges en la etapa rebelde, igual coger y decirle, mira, todo esto que nosotros te hemos ido haciendo como tus padres, ¡pum!, tienes que empezar a hacerlo tú, y es lo hago o no lo hago, es difícil. Y ahí probablemente también fallemos un poco nosotros en no acompañar completamente, ¿no? Y a veces, pues, tú pues haces lo mejor posible y pues bueno, y no lo consigues. De todas maneras, en concreto, en estos tratamientos, evidentemente el paciente se lo tiene que tomar, pero estás dando una pastilla, probablemente le estarás quitando tratamientos nebulizados y cosas que le llevan mucho tiempo. Entonces, si sabe lo que le conviene, va a cumplir. Y además la indicación está, no es un uso compasivo, no es, bueno, no tiene indicación, pero lo vamos a probar. Aquí tiene la indicación. ¿Qué indicación tiene? ¿Tiene esta mutación? Perfecto. Dale el tratamiento. Da igual la función pulmonar, da igual todo lo demás. Tiene indicación de recibir el tratamiento. Entonces, yo no voy a ser el que diga, bueno, tú no porque no me cae muy bien o no. No, o sea, tienes indicación, tienes que tener tu tratamiento, porque creo que es lo justo y lo que necesitan todos los pacientes. Hay que revalorar, hay que ver, evidentemente, si después hay una eficacia y si el paciente lo cumple, perfecto. Pero de entrada, si tienes la indicación, yo creo que hay que darnos y hay que hacer ese esfuerzo para que estos pacientes reciban estos tratamientos. Y lo antes posible, porque estos pacientes, los pediátricos que reciban estos tratamientos, estos van a vivir, ¿qué? Hasta los 70, hasta los 80, no lo sé, pero probablemente harán una vida completamente normal, trabajarán, producirán. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que podemos cerrar. Ha sido muy interesante toda la jornada. Muchas gracias, Alexander. Y nos vemos mañana por la mañana a las 9. Venga, gracias.